mismo lugar. Y si no quieres escuchar, al oír su tierna voz llamar, aún así, con amor te esperará. Cuéntale que mi vida yo di por él, que mi sangre yo derramé en angustia y soledad. En aquel mismo This is KXOI 810 AM, La Nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. Conservative Family Christian Radio, Covering the entire Permian Basin. exalting our Lord Jesus Christ. Esta es KXOI, 810 AM, La Nueva Radio Alabanza, Crane, Odessa, Midland, Texas. radio cristiana para toda la familia, Exaltando a Jesucristo a las 250 millas a la redonda. cubriendo el Permian Basin. 810 AM. La Nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica. En estos últimos tiempos, Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Con ustedes, el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al programa, amén, Logos. Estamos esperando la afamada llamada ya del Paso, Texas, hermanos, que nos llame el hermano Noé Ramírez, porque nos va a estar acompañando vía telefónica. Amén. Así es de que, hermanos, bendiciones a todos ustedes. Bienvenidos al programa Logos, un programa de una exposición de la palabra del Señor en estos últimos días. Y mientras, pues estamos aquí esperando que entre la llamada de nuestro hermano Noé Ramírez para que los salude, hermanos, y los saluden ustedes a él. Agarra una Biblia. Amén, gloria a Dios. Vine sin arma, vengo sin arma, hermanos, ando aquí en la guerra sin el arma. Sin el arma que es poderosa la palabra de Dios. Amén, hermanos. Tenemos algunos pasajes de la Biblia que vamos a estar en esta tarde, hermanos, usando. Amén. Hermano Noé tiene ahí su preparación. Y yo tengo aquí mi porción, hermano, de lo que vamos a estar hablando en este día. Amén. Y bienvenidos al programa Logos, este lunes. Un programa de 7 a 8. A veces nos pasamos poquito, hermanos. Pues disculpen si nos pasamos poquito a veces. Es que a veces es imposible abarcar tanto con tan poquito tiempo, amén. Y esperamos que este programa en esta tarde, en esta ocasión, hermanos, sea de bendición para su vida, amén. Estamos hablando sobre el tema de la sangre de Jesucristo, amén.
uno de los temas de los más importantes que vamos a cubrir nosotros, vamos a cubrir en esta programación, hermanos, de Logos. Vamos a estar hablando de diferentes temas, diferentes cosas, hermanos. Vamos a estar hablando de diferentes circunstancias, diferentes temas de la Biblia en este programa Logos. Y queremos que usted ponga atención y escuche lo que estamos enseñando aquí, hermano. Agarre su Biblia, hermano. Hermanos, confirme lo que estamos diciendo, lo que estamos enseñando con la palabra de Dios, porque eso es un deber que tenemos y nuestra responsabilidad, hermanos, de nosotros confirmar con la palabra todo lo que nos enseña. Amén. Tenemos que tener la actitud, la mentalidad de los hermanos de Berea. Amén. Los hermanos de Berea, que cuando llegaron Pablo y Silas a predicarles el evangelio, la palabra, cómo Cristo era el cumplimiento de las escrituras, de la ley, del pacto abrámico, y ellos iban a las escrituras, dice la Biblia, allí en capítulo 17 de Hechos, iban a la palabra de Dios a ver si esas cosas eran así. Amén. Y gloria a Dios por ello. Mientras que el hermano llama, hermanos, yo quiero empezar ahí en Mateo 28, me parece que es donde voy a estar empezando en este día. En Mateo 28, amén. Vamos en Lucas 22, vamos a empezar en Lucas 22, amén. Estamos, como le digo, esperando la llamada de nuestro hermano Noé Ramírez, que él llame para estar aquí en el programa los dos juntos. Parece que está entrando la llamada. Vamos a irnos al teléfono. Hermano Noé, ahí está. Sí, amén. Ahí está el hermano Noé. Sí. Ahí está. Ok, hermano, no se va a ir como si estuviera en vivo el hermano, ok. Se va a ir un poco ladino aquí, pero bueno, hermanos, es la mejor manera que pudimos nosotros. Sí, ¿habla, hermano? ¿Hable para hacer un ajuste aquí? Sí, pues saludando a toda la audiencia de Premium Base, el programa Logos, Dios me los bendiga y gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad de poder a través del teléfono poder salir al aire a través de las ondas radiales de la nueva Radio Alabanza. Y acá andamos por El Paso, Texas, sin ninguna novedad, todo sigue igual. Amén. Hermano, ¿cómo tiene su teléfono ahí? ¿Lo tiene muy pegado? ¿Lo tiene en la bocina o lo tiene en la oreja? Lo pongo en bocina, lo pongo en... Sí, quítalo de la bocina porque cálelo fuera de la bocina. Se me hace que no va a poder usar la bocina, va a tener que estudiar con una mano nomás. A ver, cálelo. ¿Sí? ¿Cómo se ve? A ver. Sí. Hable. ¿Escucha? Sí, bueno. Sí, se oye un poco mejor ahí, ¿ok? Ok. Así es de que ahí trae la palabra de Dios. Ahí trae su Biblia, pues. Sí, aquí tenemos todo. Ok, vamos, hermanos, a abrir la palabra de Dios ahí en Lucas. Queremos hablar del tema, hermano, de la sangre de Jesucristo, hermanos. Vamos a estar hablando hoy lo que abarquemos, hermanos, de la sangre de Cristo. ¿Qué significa la sangre de Cristo, hermanos? Y creo que hay mucha falta de conocimiento en el pueblo de Dios de qué viene siendo la sangre de Cristo, amén. ¿Por qué fue derramada, amén? Y todos sabemos, como estuvimos hablando ya en programas anteriores, de que desde que el hombre y la mujer pecaron, hermano Noé, desde que ellos pecaron, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, y Dios ya había prometido que tenía que venir su Hijo a derramar su sangre para salvarnos. Entonces vimos los tipos de la sangre que se derramó, que Dios mató aquel animal para cubrir a Adán y a Eva, y a través de los sacrificios, que son miles y miles que se hacían, hermanos, cada año allí en Jerusalén, en Israel, para cubrir los pecados del hombre, hasta que llegara Jesucristo, el que podía no nomás cubrirlos, sino limpiar los pecados. Amén. Y yo quiero, hermano Noé, en esta ocasión, quiero empezar yo en Lucas 22, capítulo del 16 al 20. Amén. Y quiero empezar de una vez y por todas en lo que viene siendo la sangre de Cristo. ¿Por qué fue derramada la sangre de Cristo? Amén. Y luego ahorita le damos ahí al hermano Noé a un tiempecito. Déjeme leo primero aquí, hermano Noé, en el capítulo 22 de Lucas, de Lucas, versículo 16 en adelante. Traigo los lentes equivocados, hermanos. Estos son para mirar de lejos. Y estos son para mirar de cerquitas, ¿ok? Ahora sí andamos bien. Vamos a leer ahí, hermanos, si queremos tocar el tema de la sangre de Jesucristo. Amén. En esta ocasión. Dice aquí la palabra de Dios. Porque os digo que no comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios.
y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y dice aquí la palabra de Dios, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esta copa es la sangre, mi sangre. Déjenme lo leo ahí como está escrito. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, ahí establecemos, hermanos, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue derramada para establecer el nuevo pacto, para darnos un nuevo pacto. Hermano Noé. Ujú. Sí. De hecho, el lunes pasado estuvo acompañándonos nuestro hermano Joe Pando y estuvimos hablando del propósito de la sangre, ¿verdad? Desde la antigüedad, ¿verdad? De lo que hablaba usted de Caín y lo que sucedió entre Caín y Abel. Y vimos que como en la antigüedad el pueblo pues hacía los sacrificios para cubrir los pecados, ¿verdad? Y era podemos decir el sacrificio cada año. Entonces pero cada año tenía que volverse a hacer porque nomás se cubrían los pecados, pero la gente seguía pecando, seguía transgrediendo la ley. Entonces era necesario, ¿verdad?, que se hicieran esos sacrificios. Igual el sacerdote tenía que también hacer sacrificio por él. Fue algo que era la sombra de lo que había de venir, y ahora ya estamos en el tiempo de la gracia, después de que Cristo vino y dio su sangre por nosotros. Entonces ya la sangre, como dice aquí, ¿verdad?, que aquí en Lucas, ¿verdad?, lo que estábamos leyendo, ¿verdad?, ya es el nuevo pacto. Entonces ese nuevo pacto, pastor, que pues no hemos entendido, muchas veces nosotros no hemos podido entender verdaderamente cuál es el nuevo pacto. Todavía seguimos usando los dos pactos cuando ya está, todo eso está encerrado en uno, que es el nuevo, y es el que tenemos que entender más, es el que tenemos que conocer más. Amén, gloria a Dios. Buen punto de vista, hermano. Y hace un tiempo que usted hizo un comentario, hermano, que me llamó la atención, y usted dijo hace un tiempo atrás algo irónico, como el pueblo de Israel, los judíos, ¿verdad?, los judaizantes del pueblo de Israel, el mismo tiempo que Jesucristo estaba muriendo en la cruz de Calvario, ellos seguían sacrificando animales. ¿Se acuerda que usted comentó eso, hermano? Sí, de hecho estaban haciendo los sacrificios en el templo cuando el verdadero sacrificio estaba en el monte Gólgota, cumpliendo los dos sacrificios conforme al libro de Levíticos. Estaba cumpliendo el Señor los dos sacrificios, ¿verdad?, el de la mañana y el de la tarde. Amén. Conforme a la ley, ¿verdad?, ceremonial. Pero pues la gente no entendió, no comprendió, muchas veces es lo que hoy en día, pastor, sobre eso, ¿verdad?, que seguimos haciendo esas costumbres cuando verdaderamente el sacrificio ya está en nosotros. Porque usted lo acaba de decir claramente, hermano. No hubo entendimiento, no hubo comprensión de por qué él iba a morir en la cruz. La gente no entendiendo la escritura, hermano Noé, siguieron haciendo sacrificios, no entendiendo que esto apuntaba a lo que el Cordero de Dios, Jesucristo, estaba haciendo la misma tarde que ellos seguían en las ceremonias. Y el día de hoy vemos la misma ceguera en la gente, que siguen siendo sacrificios y mutilándose el cuerpo, derramando sangre, para querer justificarse delante de Dios, porque no entienden y no perciben que cuando Cristo murió en la cruz de Calvario, ese sacrificio fue absoluto, hermano, era único. Ahí se cumplía lo que estamos leyendo aquí, el nuevo pacto. Ya no tiene que haber más derramamiento de sangre, no más sacrificios, solamente fe en Jesucristo y esa obra redentora en la cruz de Calvario. Entonces la sangre es ¿para qué, hermanos? Para salvación, para limpiar nuestros pecados, para redimirnos. Sí.
Amén. No tenemos que llevar la sangre de Cristo más allá de eso, como se hace hoy en día. Vamos a estar hablando un día un poco, hermano Noé. Yo quiero tocar un poco ahorita al rato de qué es guerra espiritual y si debemos de estar hablando de la sangre de Cristo, que es que invocando la sangre de Cristo sobre endemoniados, sobre gente de mala, y como que se está usando la sangre de Cristo como un amuleto y no se ha entendido que esa sangre fue derramada en el Calvario, pero esa sangre fue presentada ante el trono de Dios. Amén. Entonces, hermanos, lo que hace la sangre nos da a nosotros la justificación delante de Dios, Romanos 5:9. Creo que usted lo leyó la última vez que estuvo aquí, hermano. Y nos da la justificación, conforme a Romanos 5, 5 del 8 al 9, y también nos limpia de culpa, nos santifica y nos reconcilia con Dios. Amén. Amén, completando una libertad para estar en presencia de Dios, ¿verdad? Porque ya acuérdense que en el libro de Efesios habla de que estando crucificados juntamente con Cristo, también estamos en el trono, o sea, estamos en el trono de gloria, o sea, estamos delante del Señor en los cielos, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Es lo que habla ahí en Efesios 3 capítulo 2, habla de que también estamos nosotros, como quien dice, estamos en gloria, ¿verdad? Todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero. Pero quiero leer esto que leí el otro día, volver a leer. Gloria a Dios. A propósito de la sangre de Cristo, dice, no es posible hablar de su sangre sin hablar de su sacrificio. Amén. Puesto que sin sacrificio no hay derramamiento de sangre. En otras palabras, no puede separar la sangre de la persona que la derramó. Y no puede atribuirle poderes a la sangre en sí misma sin tener en cuenta a la persona que la derrama. Amén, gloria a Dios. Si hacemos esto, caemos en un error. Amén. Bien podría ser muy cercano a la idolatría. Así es. Y hasta el fanaticismo. Es por eso que el cristiano debe conocer los propósitos por los cuales la sangre de Cristo fue derramada. Y esos son los propósitos, que fue la justificación, y ahí viene todo esto, ¿verdad? Lo que estamos Gloria hablando. a Dios. Amén. Pero es importante entender esto, porque a veces le estamos dando más importancia a la sangre derramada que al que la dio. Amén, así es. Es ahí donde podemos entrar en una idolatría. Exactamente, entenderlo. ¿Usted va a leer ahí en Romanos 5:8, dijo? ¿O iba a leer ese comentario, ese pensamiento? Mire, en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Justificados qué, hermano? Es su sangre, ahí nos puede decir que la sangre justifica. Ok, entonces, si la sangre de Jesucristo nos justifica delante de Dios, ¿qué significa eso en cuanto a posición, hermano? En cuanto a nuestra posición delante de Dios, ¿qué significa eso? Que fuimos reconciliados, ya somos hijos de Dios por medio de la sangre que Él derramó, que nos justificó delante del Padre, porque la Escritura, como usted decía temprano, hermano, dice claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ajá. Y no hay derramamiento de sangre si no hay sacrificio. Y por eso el apóstol Juan es el único que identifica a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces la sangre, hermanos, tenemos que entender, es exclusivamente para redimir al hombre, para perdonar el pecado del hombre y justificarlo delante de Dios. De hacernos, reconciliarnos con Dios por medio de la sangre de Cristo. Amén. Ven, si notamos, pastor, este Romanos de 5, versículo 8 al 9, Pablo hace referencia tanto a la persona que derrama su sangre, habla del sacrificio y habla del propósito de la sangre, y aparte de que por el que derrama la sangre somos salvos. O sea, aquí en Romanos 5, 8, 9, aquí nos muestra Pablo lo que hablaba ahorita, ¿verdad? Que no solamente es la sangre, sino es el que derramó la sangre. Amén. Y una vez siendo justificados por la sangre, el que derramó la sangre es el que nos hace salvos. Ok, entonces, amén, gloria a Dios, sígale. Es lo que el apóstol Pablo estaba hablando.
Amén. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que el propósito que Jesucristo, nuestro Salvador, derramó su sangre, era para perdonar nuestros pecados, reconciliarnos con el Padre y hacernos hijos de Dios, por medio de su sangre. Amén. Entonces, ¿por qué la gente, vamos a estar hablando un poco de la sangre, hermano, y por qué la gente no entiende el propósito de la sangre y lo quieren usar para guerra espiritual, lo quieren usar para aplicárselo a gente endemoniada, gente embrujada, gente endemoniada, y dicen, te cubro con la sangre de Cristo, hermano? Y tenemos que tener cuidado, hermano, de no estar cometiendo, usted lo hace en ignorancia, amén, pero eso es una blasfemia, hermano, estar usando la sangre de Cristo en vano, o pisotear la sangre de Cristo de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado, porque si estudiamos la Biblia claramente, nunca se usa la sangre para reprender demonios, para endemoniados, ni para pecadores bárbaros como matones, así gente que andaba ahí diciendo barbaridades en la Biblia. Nunca escucha usted eso, ni mira eso en la Biblia, porque la sangre de Cristo era exclusivamente para darnos a nosotros el perdón de pecados y limpiarnos de nuestro pecado, que nos pone en una posición delante de Dios, que somos justificados, o sea, nos reconciliamos con Dios como hijos de Dios. Y ya teniendo nuestra posición, hermano, como de hijos de Dios, ya tenemos la autoridad en el nombre de Cristo para reprender demonios, sobre todo el poder del enemigo. Amén. Pero por esa sangre que Él derramó. Entonces, pero no podemos bíblicamente ver a un endemoniado y decir que la sangre de Cristo te cubra o te cubro con la sangre de Cristo. Y la gente tiene ese hábito de hablar de esta manera, hermano, que no es algo bíblico, porque tal práctica no está en la Biblia. Ujú. Sí, mire, ahí en Primera de Juan 5:18, bueno, vamos a leer ahí Colosenses 2, del 13 al 15, dice la palabra del Señor así, Colosenses 2, del 13 al 15, dice, a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonados todos los pecados, dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Dice el Amén. versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Es Cristo. Cristo es el que derramó la sangre en la cruz del Calvario, es aquel que los exhibió triunfante, o sea, los exhibió públicamente triunfando, el que derramó la sangre, triunfando sobre ellos en la cruz. Y hermano, es una blasfemia, hermanos. Yo les voy a decir otra vez con todo respeto, ¿ok? Y yo sé que este programa no es fácil para usted, algunos de ustedes consumir, porque están impuestos a costumbres y tradiciones que no son bíblicas. Hermano, yo le mandé un video ahí de una mujer, no sé si se lo alcanzó a ver usted. No sé si alcanzó a ver el video. No lo alcancé a leer, a ver. No, ok. Y es de una mujer que se llama Luz Israel. Y tengo que decir su nombre porque esta es una bruja, hermano, que anda haciendo pactos satánicos con la gente. Porque esta mujer dice que trae la unción de la sangre de Cristo y le sale sangre de sus manos. Se llama Luz Israel. Tengo que exponerla, hermano, porque esta mujer vino a hacer un pacto satánico aquí en Odessa, hermano. Yo vi lo que esta mujer practica. Esta mujer es bruja. Esta mujer anda haciendo pactos diabólicos con los pastores, con el pueblo de Dios, y la gente no tiene discernimiento y no discierne que esta mujer es una hija del diablo. Se llama Luz Israel. Porque ella, hermanos, unge gente y dice que Dios le dice que los unja bajo la sangre que salen de su mano, hermano, de la mano de ella. Y eso es una blasfemia, hermano. Eso es una blasfemia, eso. Andar ungiendo a la gente con la sangre que sale de la mano de esta mujer pecadora, bruja, y hacer pactos con los hombres de Dios, con las iglesias. Esta mujer es una enviada de Satanás a hacer pactos diabólicos con los pastores, con las iglesias, con los cristianos. Se llama Luz Israel. Y yo pensaba que esta mujer ya se había desaparecido, pero apenas ayer me llegó un video donde ella todavía anda activa, sigue mojando gente con la sangre, y que es que toca a la gente con la mano y le sale sangre ahí, hermanos, y los tumba y hace tanto escándalo. Déjame leer una cosa, hermano, eso es una blasfemia. No hay tal cosa que una persona humana pecadora esté derramando sangre y que es que libertando gente y ungiendo gente, hermano. Eso es una blasfemia.
La sangre de Cristo fue derramada una sola vez en la cruz de Calvario, hermano, y ahí quedó esa sangre seca, pero el sacrificio llegó hasta el trono de Dios para justificar al hombre, para limpiar pecados de todo ser humano que se arrepienta. Amén. Por eso dice que vencieron por la sangre del Cordero, por la posición que tenemos en Cristo, por medio de la sangre que Él derramó y limpió nuestros pecados y nos puso en una posición como hijo de Dios. Esta mujer es una hija del diablo. Y tenga cuidado con la gente que anda haciendo estas cosas. Mano Noé. Sí, leyendo ahorita Colosenses, vemos que ahí no menciona la sangre de Cristo, el apóstol Pablo, sino que menciona verdaderamente que el contrato fue clavado en la cruz del Calvario y despojando los principados y las potestades, las exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces ahí no habla de la sangre, habla del sacrificio. Y en 1 de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios que guarda, y el maligno no le toca. Entonces, vemos que en estos dos pasajes de la Biblia no menciona la sangre. Dice, ahí en Colosenses nos habla del sacrificio en la cruz, indicando que cualquier condena o maldición o ataque de las tinieblas en contra de los que han creído no tendrá validez por el sacrificio y derramamiento de la sangre del Señor. Y como nosotros hemos creído, hemos sido lavados con su sangre, y esta se muestra ante el diablo como un sello que indica que pertenecemos a Dios únicamente. Que fuimos justificados, amén, que fuimos lavados de nuestro pecado. Ok, pero es un acto sublime, santo, hermano. Amén. La sangre de Cristo fue derramada para limpiar nuestros pecados, es nomás para eso. Por eso cuando yo he escuchado gente que habla de guerra espiritual y están ahí reclamando la sangre, que la sangre de Cristo sobre endemoniados, sobre gente maligna, y tenemos que tener cuidado, hermano, de no ir en malentender lo que la Escritura enseña. Ciertamente, en la cruz de Calvario, cuando Cristo derramó su sangre y murió por nosotros, Él derrocó, destruyó a Satanás, a los demonios, a los principados, hermano Noé. Por eso es el mensaje de la cruz, es el más odiado en las iglesias modernas. En esta mega iglesia no les gusta hablar de la cruz, no les gusta hablar de la sangre, no quieren ni cantos que hablen de la sangre, porque como dijo uno de sus líderes, Kenneth Hagin, dijo que esto era algo grosero, que es el peor fracaso de Cristo cuando Él murió en la cruz y derramó su sangre, siendo que usted acaba de leer ahorita lo contrario ahí en Colosenses capítulo 2. Amén. Sí, amén. Entonces vemos que verdaderamente la sangre no puede usar para otro fin, simplemente para que seamos, ¿cómo le puedo decir? Como llenos, cubiertos, para que no seamos tocados. O sea, estando en la sangre de Cristo, estando en el sacrificio, reconociendo al que derramó su sangre, el sacrificio del Señor en la cruz, y estando, vamos a decirlo así, empapados de la sangre del Cordero, el diablo no nos puede tocar. Amén, el sacrificio. Pero sí. No es porque la sangre tenga el poder contra el maligno, le muestra que remisión de pecados es compra, es volver a comprar. ¿Sí me entiende? Amén. Lo que estaba embargado. La humanidad ha estado embargada, pero Cristo vino y aquellos que le reconocieron han sido liberados, han sido comprados otra vez para ser libres de ese embargo que teníamos. El embargo que teníamos nos estaba llevando a una condenación eterna, a una condenación, o sea, sin ninguna oportunidad de estar reconciliados con Dios. Pero más, sin embargo, el mismo Creador vino y volvió a comprar lo que estaba embargado. Amén, amén. Mira, hermano, porque... Y clavó el acta, la clavó en la cruz del Calvario, con la compra, con la sangre de Cristo. Esa fue la compra, volviendo a comprar su misma creación, haciendo los hijos de Dios. Amén. Es precioso, ¿no? Eso es lo que... Gloria a Dios, amén. Porque ustedes leyeron, creo que ustedes leyeron al principio, hermanos, y al principio leyeron de esto, de lo que pasó en el jardín del Edén. Amén. Que cuando el hombre desobedeció a Dios, fue separado de Dios. Y ahí es donde Adán y Eva y el hombre, el ser humano, perdió el dominio a Satanás. Le brindó el dominio a Satanás, Adán, cuando pecó. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Como dice ahí en Colosenses, que Él triunfó sobre Satanás, sobre sus principados, en la cruz de Calvario. Cuando Él murió en la cruz de Calvario, Él triunfó sobre ellos, hermanos. Amén. Y los derrotó.
Quiere decir que Jesucristo va y le quita el dominio a Satanás y le toma a él para su iglesia. Amén. Y por eso pero afortunadamente, pastor, pues hay cristianos, habemos cristianos mal enseñados que malutamos la sangre de Jesús, ¿verdad? Usándola en expresiones como me cubro con la sangre cuando ya estamos cubiertos. O sea, es como volver a hacer el sacrificio, ¿verdad? Volver como a darle otra vez el valor, validez al sacrificio cuando ya está puesto y ya está sobre nosotros y ya estamos nosotros cubiertos con la sangre de Cristo. Entonces no podemos estar diciendo me cubro con la sangre de Cristo. No, ya Cristo nos ha cubierto por cuanto hemos creído en Él, por cuanto hemos confiado al Señor con nuestro corazón, con nuestra boca y creído en nuestro corazón. Entonces, pero afortunadamente usamos la sangre de Cristo, las expresiones que usamos, pues no deberían de ser de nosotros, ¿verdad? Como cristianos, nosotros debemos de saber perfectamente el propósito de la sangre y qué es lo que hace arrepender al enemigo. Amén. Amén. Y siempre que se repite... nombre echará fuera demonios. Mi nombre. Entonces, no sé por qué a veces queremos hacerlo de otra manera. Porque, hermano, como enseñamos y hemos creído nosotros siempre, yo siempre he creído que toda práctica tiene que estar en la Biblia, ¿ok? Toda práctica, ordenanza tiene que estar en la palabra de Dios. Y usted no encuentra una sola parte en la Biblia donde Cristo, ni Pedro, ni Pablo reclama la sangre de Cristo sobre un endemoniado o sobre un enfermo para que sane. Amén. Siempre se habla de la sangre para perdón de pecados, para limpiarnos delante de Dios. Ahora, usted dice algo que es verdad, hermano, que la gente no entiende el concepto de lo que es el derramamiento de la sangre de Cristo en el Calvario, su muerte en la cruz, ¿verdad? Porque yo quiero que usted sepa, si usted va y encuentra la cruz donde Cristo murió, no tiene ninguna propiedad ese madero. Si usted pudiera, de una manera, ir a sacar de la tierra la sangre de Cristo literal, la sangre física, ya está seca. Lo que la gente no entiende, que el sacrificio de Cristo, este sacrificio santo que redimió al hombre, fue presentado ante el trono del Padre, ante el trono de Dios, como ofrenda agradable a Dios. Entonces la sangre que allí está en el Calvario, que se secó, esa no es la sangre que tiene el poder, ya está seca. Él murió, esa sangre se secó. Pero el sacrificio fue llevado ante el Padre, ante la presencia de Dios, y Dios aceptó el sacrificio de su Hijo, y ahí es donde el hombre tiene perdón de pecados, limpieza de pecados, por confesar sus pecados a Dios por medio de Jesucristo y su sangre que Él derramó. Y la gente no entiende ese concepto, y lo aplican a lo que es guerra espiritual, que es el siguiente. Yo creo ya, si nos vamos a lo que es la guerra espiritual y la sangre, amén. ¿Qué es guerra espiritual? ¿Qué es guerra espiritual bíblicamente? Y debemos estar, hermano, usando la sangre como esta mujer bruja que anda por ahí mojando a la gente con sangre, renovando pactos, que es que ungiendo a la gente con sangre, y la gente azota bajo esa mano llena de sangre, hermano. Es una blasfemia, hermano. Es blasfemoso que un ser humano esté derramando sangre y ungiéndole a la gente y perdonando pecados, que es que cumpliendo promesas de Dios. Eso es una blasfemia, hermano. Y esta mujer, yo pensaba que ya se había desaparecido, pero sigue viviendo todavía esta mujer ahí pactando, haciendo sus pactos diabólicos. Yo no estoy mintiéndole, hermano. Yo vi esta mujer que es bruja, practicaba brujería. Miramos el incienso de colores que quemaba esta mujer. Esta mujer es una bruja y anda haciendo pactos diabólicos en las iglesias con los pastores. Tenga mucho cuidado. Y aparte de esta mujer, se llama Lucy Rael. Lucy Rael, R-A-E-L. No permitan, pastores, a esa bruja en su iglesia. No permitan, iglesias, siervos, no permitan a esa bruja que entre a su iglesia. Es una mujer hija del diablo. A uno no importa qué tan sensual sea, pero esta mujer es una mujer diabólica. Cuando yo tuve un encuentro con esa mujer nunca me miraba a los ojos cara a cara. No, mi presencia a ella le molestaba. Yo estaba bien joven. Tengamos cuidado, hermano, en qué nos estamos metiendo. Y quiero dar una ilustración, pastor. Cuestión de, mucha gente puede decir, pero los hermanos cómo son sarcásticos o drásticos, pues ya sabemos, o algo, ¿verdad? A veces la gente a veces comenta, dice, pues eso no nos lleva a ningún lado. No, déjame decirte una cosa. Yo creo que aquellas personas que conocen o que ponen ese piso de cerámica en las casas, cuando uno empieza a poner el piso de cerámica y empieza uno mal, cuando uno empieza mal, pastor, vamos a decirlo así, un centímetro,
Si usted empieza con 1 centímetro mal, ¿con cuánto irá a acabar al final? Entonces, lo que nosotros queremos hacer es empezar bien, porque es necesario empezar bien para terminar bien. Es necesario que la iglesia de Jesucristo tenga conocimiento en lo que cree, tenga conocimiento de lo que sucedió en la cruz de Calvario, tenga conocimiento de las enseñanzas de Jesucristo, tenga conocimiento de los profetas y de los apóstoles, del fundamento de la iglesia, porque hay gente que pregunta, hay gente que quiere saber. Entonces nosotros empezamos con 1 centímetro más, ya para cuando nos preguntan, ya nosotros andamos más desviados que hasta los que están afuera, ¿no? Amén. Y andamos haciendo prácticas que la misma gente de afuera hace, ¿ah? Como el cubrirnos con la sangre de Cristo, pues es como estamos haciendo lo que hace la Iglesia Popular de persinarse, ¿verdad? Algo ritual, un ritual, pues todos los días un ritual, pero verdaderamente sin conocimiento, pastor, de lo que la sangre de Cristo, como dice usted, sublime es, de lo grande y lo poderoso que fue, ¿verdad? Y es para aquel que quiere conocer de Cristo. La sangre de Cristo no es para ponerla en alguien que ni siquiera ha confesado a Cristo como su Salvador. Y pues no se puede... La sangre es para aquel que lo ha confesado, que ha creído en el sacrificio de Cristo, reconoce a Él como el Señor Salvador de este mundo. Es cuando la sangre opera, es cuando la sangre hace su trabajo, su propósito, que es justificar a esa persona, limpiarla de sus pecados, volverla a poner en el lugar, en una posición de identidad, y reconciliarlo con el Padre por cuanto estaba en condenación eterna. Y dice la Biblia, hermano, elaborando un poco lo que está diciendo, hermano, dice la Biblia que el sacrificio de Cristo, escucha bien, en Hebreos, que el sacrificio de Cristo, dice que Él entró al lugar santísimo una sola vez por la eternidad. Entonces, por eso la doctrina de la transustanciación, de que lo que se está hablando ahorita de la Iglesia Popular, hermano, ellos en el sacramento de la hostia, de la Eucaristía, esa doctrina de la transustanciación, hermano, esa doctrina enseña que ellos están sacrificando a Cristo cada vez que lo hacen. Dicen que ese pedazo de esa galleta redonda se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, y la copa esa de vino se convierte literalmente en la sangre de Cristo, hermano, y eso no es cierto. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la sangre de Cristo fue derramada una sola vez por todas. El sacrificio fue llevado al cielo, fue aceptado, y no podemos estar resacrificando ni haciendo nada que se semeje a literalmente la sangre de Cristo. La única ordenanza, hermano, que el Señor nos dejó de recordar aquel sacrificio, aquella sangre que Él derramó y cuando Él dio su vida por nosotros, la única ordenanza que Cristo dejó establecida es la cena del Señor, que no es lo mismo que la Eucaristía. Entendamos eso. La Eucaristía no es la cena del Señor. La Eucaristía, hermanos, es un sacrificio al Dios Sol. Al Dios Sol. Están sacrificando al Dios Sol. Llaman a esa cosa redonda, le llaman el Señor, le llaman el Altísimo. Y si usted mira, cuando el Papa levanta esa cosa así para el cielo, el ostario que simboliza la hostia tiene símbolo de sol y es el sol. Entonces no se puede resacrificar, como enseña la doctrina de la transustanciación de la Iglesia Popular. No se está resacrificando Cristo, no es un sacramento. La única ordenanza que Cristo estableció, que tomáramos el pan y la copa de jugo simbólicamente, no literalmente, simbólicamente del sacrificio que Él hizo. Pero aparte de eso, hermano, no hay otra sola vez que se tiene que derramar sangre, ni andar aplicando sangre sobre nada. Simplemente tomamos los elementos de la Santa Cena para recordar el sacrificio de Cristo. Y si lo llevamos más allá de eso, hermano, estamos cometiendo una blasfemia delante de Dios. Voy a leer un dato curioso aquí, un dato importante. Dice, en el Nuevo Testamento, ni en los primeros años de la Iglesia Apostólica, se observó que ésta tuviera cierta devoción a la sangre de Cristo. No existe un solo pasaje en la Escritura que muestre tal cosa, ni aún en los escritos antiguos de la historia de la Iglesia. La invocación a la sangre de Cristo empezó después del siglo IV, junto con la devoción a María. Así es. La invocación a la sangre de Cristo en las iglesias evangélicas no tiene más de 50 años que se está usando.
producto de la conversión de católicos que conservan estas prácticas. Y mayormente el movimiento carismático ecuménico, hermanos, ¿ok? Hay que entender eso, mal. Estamos hablando históricamente, hermanos, algo que es importante. La sangre de Cristo no se debe estar invocando sobre endemoniados ni sobre enfermos. La sangre de Cristo, hermanos, fue derramada para limpiarnos del pecado, santificarnos delante de Dios, justificarnos delante de Dios. Ya estando en Cristo tenemos la autoridad de orar sobre enfermos, de reprender demonios con la autoridad que Cristo nos da. Amén. Amén. Mire, hay un versículo en Apocalipsis 2:12, del 10 al 11. Amén. Y este versículo viene a causa de que, como hablamos ahorita de la iglesia popular, Deme la cita otra vez, hermano. de que mucha, pues casi la iglesia de Cristo, pues muchos somos de la iglesia, venimos de esa religión, ¿verdad? Deme la cita Pero otra vez, queremos deme la llevando cita. las prácticas. Deme la cita otra vez. Apocalipsis 12, ok. del 10 al 11. Entonces a veces queremos seguir practicando lo mismo que donde estábamos. Acuérdense que Dios vino a sacarnos de toda esclavitud y de toda práctica y de toda costumbre y todo eso. El Señor nos vino a ser libres conforme ahí a Juan 8:32, ¿verdad? Y conoceréis la verdad y la verdad nos será libres. Entonces, pero allí en el versículo, en Apocalipsis 12, ahí nos habla de que la gente se ha agarrado de aquí para malinterpretar este versículo y usarlo como con respecto a rociar. Yo roceo la sangre de Cristo para que te quemes, Satanás, o a la gente endemoniada, ¿sí me entiende? Sí, para sacar fuera demonios, exactamente. usándolo con esas expresiones, ¿verdad? De que la sangre de Cristo queme, y con la sangre de Cristo te echo fuera, y cosas así, haciendo exorcismos y cosas, este tipo de cultismo, no sé, cosas que no son bíblicas. Entonces, Sí. Este versículo lo ha sacado de contexto y dice así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nosotros, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En el 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Eso es lo que no ha entendido la iglesia. Ujú. Lo que eso significa, dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Personas con convicción, la iglesia con convicción. Pero no es que la sangre venza al enemigo, sino que nosotros por medio de esa sangre que nos ha limpiado, tenemos la victoria ante aquel que nos acusa. Por la sangre ¿Han de... malinterpretado este versículo? Sí. Y por eso le usan la sangre para todo, cuando no es así. Y no podemos agarrar, hermano, cuando... Esto es hoy. Sí, diga. No, sí, o sea, leyendo bien, verdaderamente, con el deseo de aprender y entender, aquí nos está diciendo que la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo es la que ha vencido a aquel que nos acusa. Amén. ¿Ok? Porque antes éramos de alguien más, ¿entiendes? Pero ese alguien más, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, a través de la sangre del Cordero, ya no tiene él autoridad sobre nosotros. Y eso... Entonces, nosotros hemos vencido por esa sangre, pero no porque la sangre tenga el poder de vencer, sino de redimir al que había sido esclavo. Mire, así en lo que usted está diciendo, elaborando un poquito en eso, hermano, ¿qué es lo que tenía el hombre separado de Dios? El pecado. Amén. ¿De qué es de lo que acusa Satanás al Hijo de Dios de día y de noche? ¿De qué lo acusa delante de Dios? De pecado. Entonces, cuando nosotros nos entregamos a Cristo, Él perdona nuestros pecados. Aún ya de creyentes, cuando confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón y Él nos limpia, ya no tiene Satanás nada de qué acusarnos, hermano. No tiene que acusarnos Satanás ni que echarnos en cara, porque cuando Dios ve la sangre que nos limpia, frena a Satanás de que no tenga ya nada de autoridad sobre nosotros. Porque el poder de la muerte es, ¿qué, hermano? Dice la Biblia, el pecado. Amén. El poder de la muerte es pecado.
Entonces el poder de Jesucristo, el poder del Espíritu es potencia para nosotros. Es la autoridad del nombre de Jesucristo, hermano, que nos da autoridad sobre los demonios. Y eso es donde no entendemos. Usted dijo algo bien importante históricamente. Eso de esparcir, de reclamar la sangre sobre la gente endemoniados, viene de los exorcismos de la iglesia católica, hermano. En el año 400 que usted dice, donde se hacían exorcismos paganos. Por eso usted no encuentra un ejemplo en la Biblia. Ahora, no podemos agarrar cuando Moisés roció la sangre sobre el libro de la ley, sobre la gente. No podemos agarrar ese ejemplo para seguir practicándolo bajo el Nuevo Testamento, hermano. ¿Sí me entiende? Y la gente no entiende eso. Sí, sí. Sí, pues eso viene siendo una libación. La libación en el Antiguo Testamento, la libación era cuando se esparcía la sangre sobre el altar, ¿verdad? Que era esparcida, que era pues, lo que usted acaba de hablar de los utensilios y todo eso, esa era libación. Entonces, todas esas cosas ya no son relevantes en este tiempo, porque Cristo ya las cumplió. En su sacrificio está todo eso cumplido. Entonces, ya ahora hay una sangre que abarca todo lo que era lo ceremonial, ya lo abarca totalmente, ¿me entiendes? Amén. Es lo que no hemos entendido. Allí está algo bien importante que ahorita, que más a rato, yo creo que si alcanzamos ahora vamos a elaborar un poco, digo, porque yo quiero, no sé si en este programa, pero en otro programa, quiero elaborar un poco más en lo que es la guerra espiritual y la sangre de Cristo. ¿Ok? Porque usted leía ahorita donde dice, ya han vencido por medio de la sangre del Cordero. Fíjese lo que dice, y la palabra del testimonio de ellos. Amén. Amén. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, la sangre nos cubre de pecado, hermanos, nos limpia de pecado y Satanás no tiene nada que acusarnos, pero nos corresponde a nosotros vivir una vida santa, hermano. ¿Sabe por qué le digo? Vamos a un primer ejemplo que quiero yo tocar ahorita. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19, hermanos. ¿Libro de Hechos? Hechos 19. Váyase ahí y porque ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero elaborar un poco para que entienda la gente por qué tenemos que entender el poder del sacrificio de Cristo, el poder de Jesucristo, hermano, y lo que su sangre hizo por nosotros delante del Padre. Nos limpió de pecado, nos justificó delante de Dios, justificados pues por su sangre, dice la Biblia. Amén. ¿Y dónde fue derramada su sangre? En la cruz de Calvario. Vamos a leer ahí y dice que vencieron por la sangre del Cordero. ¿Por qué, hermano? Porque la sangre de Cristo que nos limpia de pecados, hermano Noé, nos pone en una posición delante de Dios y somos hijos de Dios, porque la sangre nos limpia y nos pone en una posición delante de Dios como hijos de Dios, porque somos hijos de Dios. ¿Por medio de qué, hermanos? Reconciliados pues, ¿por qué, hermanos? Por su sangre. Amén. Reconciliados por su sangre. Entonces la sangre es para salvarnos, limpiarnos de pecado. Amén. Y ponernos en una posición delante de Dios donde tenemos autoridad sobre los demonios, sobre los demonios y los poderes de Satanás. ¿Por qué, hermanos? Porque la sangre nos pone en la posición que tenemos que estar como hijos de Dios, y es por la autoridad del nombre de Jesucristo que nosotros podemos reprender la fuerza del enemigo. Aunque el enemigo a Satanás mismo no le podemos atar a usted y yo. Satanás anda suelto desde que él fue echado a la tierra, y él no lo ha atado a nadie. Nadie ataba a Satanás. Y vamos a ver, hermano, yo quiero que ver ahí donde le dije que leyéramos, hermano, ahí en Hechos, donde le dije Hechos 19, 13 al 19. Vamos a leer ahí. Hechos 19, 13 al 17, ¿ok? Dice, ahí está. Hechos 19. Hechos 19, 13 al 19. Ok, vamos a leer ahí brevemente. ¿Ya lo tiene? Hechos 19, 13 al 17. Amén. ¿Lo leo? ¿O lo lee usted? Déjame lo leo yo, porque aquí se oye más claro la señal. Pero vamos a ver algo bien importante aquí, en cuanto a la guerra espiritual, la autoridad que tenemos en Jesucristo, ¿ok? Dice aquí, pero algunos de los judíos, exorcistas, ¿qué eran? Pero algunos de los judíos, ¿qué eran, hermanos? Exorcistas. Ambulantes. Claro. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre
en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos de ellos, y era magnificado el nombre de Jesucristo. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Ahora, aquí hay algo que quiero que entendamos nosotros de la autoridad que tenemos en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué, hermano, los hijos de Seba no pudieron reprender a esos demonios? Porque no estaban convertidos, podemos decirlo así. No estaban, hermano, no estaban justificados. ¿Qué dice usted, verdad? No estaban en la posición como hijos de Dios. No tenían la autoridad en el nombre de Jesucristo porque ellos no eran nacidos nuevos. No habían sido lavados con la sangre de Cristo, no estaban reconciliados con Dios. Y cuando ellos intentaron invocar el nombre de Jesucristo, que era una buena obra, pero ellos no estaban en la posición para echar fuera a los demonios. ¿Y qué hicieron los demonios? Los vencieron, los dejaron desnudos y los echaron en corrida. ¿Se fija? Pero usted no mira ahí, hermanos, un ejemplo donde alguien invoca aquí la sangre. Ellos eran exorcistas, pero trataron. Entonces, lo que quiero decir, ¿se acuerda que leíamos ahorita y vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio de ellos? ¿Se acuerda que leímos ahorita? Sí, en Apocalipsis. En Apocalipsis. ¿Qué está diciendo, hermano? Sí, Apocalipsis 12. Está diciendo, hablando de nuestra posición en Cristo, pero también, hermano, de vivir una vida en santidad y consagrada a Dios para poder tener autoridad espiritual. Un hombre, una mujer que practica el pecado, vive el pecado, nunca se han convertido, no importa cuánto griten, cuánto alarde hagan, hermanos, no pueden hacer nada contra un demonio. ¿Se fija? Es la posición en Cristo que nos da autoridad sobre los espíritus malos, sobre el poder del enemigo. Amén. Su perspectiva, hermano, en comentario. Sí, amén, ¿no? Pues tener en cuenta, ¿verdad?, que la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad y de todo pecado, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros usarla para cubrirnos contra el maligno, sino simplemente nosotros ya estamos cubiertos con esa sangre. Pero se fija, sí. Siempre hecho estar cubierto con esa sangre, hemos vencido, porque la sangre viene por decisión, porque hemos decidido ser parte del reino, porque hemos confesado y hemos creído al Señor. Entonces, al venir la sangre sobre aquellos que confiesan a Cristo como el Señor y Salvador, entonces somos los que hemos vencido. Por eso son los que Juan miró en el Apocalipsis 12, ¿verdad? Que esos eran los que habían vencido por medio de la sangre del Cordero y su testimonio, y de la palabra del testimonio de ellos. Exactamente. Entonces que dieron su vida hasta la muerte a causa de Cristo. Nuestra posición, ahí vemos la posición de ellos, que vencieron por la sangre, porque la sangre nos limpia de pecado, nos reconcilia con Dios, hermanos. Somos hijos de Dios y tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. ¿Se fija? No se trata de andar ahí, reclamo la sangre sobre este endemoniado, reclamo la sangre sobre este hombre malo. No, hermanos, la sangre es para limpiar el pecado y justificarnos delante de Dios. Es un acto santo, sagrado, el derramamiento de la sangre de Cristo, y tenemos que tener cuidado de no estar usándolo como usted nos acaba de decir, hermano. Nos dio eso a luz ahorita, que era una práctica del año 400 después de Cristo, de que salió de dónde, hermanos, de la iglesia de Roma. Los exorcismos que no tienen fundamento bíblico. Amén. Sí, pues aún así también como pues no puede ser vertida en objetos, pues sí, cosas, carros, motores, casas, no puede ser, no puede ponerse la sangre en esa posición, porque no hay ahí nada. Ahí estamos haciendo idolatría, estamos haciendo idolatría de la sangre de Cristo, estamos haciendo idolatría y estamos dejando al que la derramó, lo estamos dejando fuera. Exactamente. Okay. Y esto pasa mucho, ¿verdad? Dice aquí un comentario, dice: recordemos que a Jesús se le adora integralmente. O sea, a Jesús se le adora integralmente, no solo a la sangre, no solo al Sagrado Corazón, no solo a su mano milagrosa, no al manto, sino que se le exalta a Él con reverencia, porque Él vive para siempre. Entonces, tenemos que entender lo que el sacrificio es
en donde está el que derramó la sangre y el derramamiento de la sangre, ¿verdad? Y aún el, vamos a decir, aún el instrumento de muerte, ¿verdad? Que fue la cruz del Calvario. Entonces, pero conocer el propósito de la sangre es importante. Es importante porque, mire, hermano, donde mucha gente, hermano, no entiende, porque ellos miran que Dios le dijo a Moisés, mata el cordero pascual, pones la sangre sobre los dinteles y los postes de la puerta, y cuando el ángel de la muerte, que es un juicio de Dios, cuando el ángel mire esa sangre, no va a entrar a la casa. Amén. Entonces la gente dice, ya ve, hermano, es bíblico, pues ahí está en la Biblia. Y la gente anda ahí en la casa aplicando la sangre de Cristo en las ventanas, en la casa, en la yarda, hermanos. Y no, hermanos, tenemos que no malentender lo que la Escritura enseña. Bajo el nuevo pacto, usted no mira esa práctica porque no es práctica bíblica. Nosotros tenemos autoridad sobre el poder del enemigo en el nombre de Jesucristo. Y la sangre está ahí para limpiarnos de todo pecado si hemos pecado delante de Dios. Son costumbres, hermanos, son tradiciones que están en la iglesia por muchos años, pero no son correctos. Amén. 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 Pues eso es lo que de mi parte quería compartir. Yo creo que necesitamos, vuelvo a repetir, mucha gente puede decir, no, pues esto que tiene que ver, no, sí tiene que ver mucho porque nos desvía mucho. Amén. Si desde un principio empezamos a buscar de Dios de una manera, al ahí se va, nos vamos al final de nuestra vida vamos a terminar bien desviados. Por eso es lo que está sucediendo hoy en día, por eso hay tanta gente, tantos maestros que enseñan muy fuera de la palabra. Entonces, es a causa de eso, de que no le damos la importancia a lo que tiene importancia, y ya para cuando llegamos al final de nuestro caminar, pues ya vamos muy fuera de la voluntad y de la obediencia a Dios. Entonces, amén. No, tenemos que tener en mente eso, tenemos que tener cuidado con esto. O sea, vamos a buscar de Dios, vamos a buscarlo bien, vamos a buscar Y por eso, del Espíritu Santo, ¿no? hermano, y hay esa ceguera en la iglesia, por eso es que aceptan a esta bruja en las iglesias, a Luz Israel. Reprendan a esa mujer, pastores, evangelistas. Si usted escucha de una mujer que se llama Luz Israel, repréndela, no la permitan en su iglesia, hermano. Esta mujer es una bruja, yo sé lo que le estoy diciendo. Y no tengo miedo de decirlo porque tengo la autoridad de la palabra de Dios y decirle que esta mujer, Luz Israel, es una bruja. A ella le sale sangre de las manos y anda ungiendo a la gente y pastores y ministerios. Y resulta que esos ministerios caen a la derrota cuando ella entra a las iglesias. Y déjeme leer una cosa, también esta mujer, que es que le sale chorros de aceite de la mano y anda la gente llenando vasos de aceite. Y eso, hermano, tiene la tendencia a engañar a mucha gente, aún pastores, aún gente que tiene años en el evangelio. Yo conozco de gente que yo conocí de gente que cuando esta mujer vino, andaban ahí diciendo que estaban llenando vasos de aceite en su casa, hermano. Vasos de aceite en su casa, hermanos, por favor, hermano. Eso no tiene base bíblica, hermano. Eso no es nada que la Biblia confirma o nos da autoridad para andar practicando. Esta mujer es una bruja, hermano. ¿Y por qué, hermano? Por eso, hermano, porque no hay entendimiento de la gente de qué es la sangre de Cristo. ¿Cómo pueden permitir, hermano, que entre una mujer como Luz Israel y empiece a ungir gente con la sangre de su cuerpo y dice que está haciendo pactos con Dios, que ella está ungiendo a la gente con la sangre de Cristo? ¿Cómo está eso, hermano? Le debe dar escarmiento y miedo de permitir tal blasfemia en su iglesia. Y es por eso, hermano, porque no hay conocimiento de la gente. Y como hablan tanto de la sangre de Cristo y la usan fuera del orden bíblico, llega esta bruja y no disciernen, piensan que es algo correcto. Esta mujer viene del mismo infierno con esa estrategia de andar derramando sangre de sus manos. Nunca dice la Biblia, ni enseña la Biblia, que alguien va a andar derramando sangre y ungiendo a la gente. Hermano, es una blasfemia, hermano. Claro. Dios nos ayude, hermano, a qué hemos llegado nosotros. Amén. Amén. El sacrificio de Cristo es lo más grato a su vida delante del Padre. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes a quién le gustaría que si un hijo de nosotros diera su vida por un amigo y que el mismo amigo después lo pisoteara o se subiera arriba de su cuerpo y golpearlo o hacer mal uso de lo que o decir que nunca dio su vida por él, o ¿me entiende? Entonces
esto es serio, porque este fue el Hijo de Dios. Amén. Es el Hijo de Dios que derramó su sangre santa sin culpa. No había nada que lo condenara, sino que Él vino a tomar el lugar tuyo y mío, amiga que me escuchas, vino a tomar tu lugar y vino a tomar mi lugar. Entonces, se le debe, yo creo, el respeto y se le debe la consideración de conocerle a ese que dio su vida por nosotros. ¿Por qué la dio? ¿Por qué Él se dio por nosotros? ¿Por qué Él tomó ese lugar? Pero no seamos de aquellos que no nos interesa. Nos debe de interesarnos el por qué Él se puso en ese lugar cuando tú y yo hemos de haber estado ahí. Amén, hermano. Hermano, no, se nos acabó el tiempo, son las 8:04 minutos, pero yo quisiera decirle, hermano, que pues que se preparen, porque para otro estudio de Logos vamos a estar hablando de la guerra espiritual y la sangre. ¿Es correcto hacer lo que hacemos? Vamos a enseñarle lo que es la guerra espiritual bíblicamente, no como enseñan por ahí gente que está fuera de orden, fuera de contexto, que sacan la escritura fuera de contexto. Vamos a enseñarle para el otro programa de Logos, hermanos, lo que es la guerra espiritual y cómo vamos a ver bíblicamente que la sangre de Cristo no debe estar aplicándose ni en casa, ni en carro, ni en botas, ni en cintos, ni en nada de eso, ni en nada que no sea nuestras almas, porque solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestra alma, por eso Él la derramó. Vamos a estar viendo algo bien importante para el otro estudio, de lo que es la sangre de Cristo y por qué no debemos estar invocando la sangre de Cristo sobre gente endemoniada y todo eso, y qué es la guerra espiritual bíblica, porque sí existe la guerra espiritual, pero nada de lo que usted cree que se enseña por ahí en los libros que usted lee hoy en día, modernos. Libros escritos por ex brujas, ex satanistas, que le hablan de una guerra espiritual que no tienen fundamento bíblico, hermano. Están sacando la escritura de proporción, están engañando a la gente y están confundiendo a la gente. Pero la palabra nos hace libre y la palabra nos enseña la verdad. Si la práctica no está en la Biblia, si la ordenanza no está en la Biblia, no podemos estar practicándolo. Esta mujer que anda ahí ungiendo pastores y ministerios con esa sangre que sale de su mano, es una blasfemia, una obradora de Satanás que se ha lanzado para destruir iglesias enteras. No se lo cuenta alguien que le dijeron, yo lo vi. Así es de que, hermanos, le esperamos para el otro lunes para el programa Logos. Amén. Hermano Noé, si quiere ya dar sus últimas palabras. No, pues nomás un saludo a todos. Dios me los bendiga en esta preciosa noche. Que pues mediten en estas palabras, ¿verdad? Palabras bíblicas, son bíblicas. Ahí las porciones bíblicas que estamos mencionando, pues si quiere usted volver a rectificar con toda libertad, hágalo, y si hay alguna opinión o algo, pues ahí están los teléfonos en cabina, puede llamar del programa siguiente y poder agarrar ahí sus comentarios, o en Facebook, sus comentarios también. Pues Dios me los bendiga. Este fue el programa Logos. Gracias, pastor, por conectarme ahí por teléfono. Y gracias por también participar, hermano. Me gusta mucho cuando participa, porque me gusta muchas cosas que usted habla también y enseña, y juntos podemos enseñarle al pueblo de Dios, hermano, lo que es bíblico, hermano, la importancia de honrar la sangre de Cristo y entender que es algo santo la sangre de Cristo. No se puede estar jugando con ella, ni estar usando como una rutina nomás. La sangre de Cristo es sublime, es santa y es para limpiar pecados. Hermanos, Dios les bendiga. Los esperamos para el otro lunes en el programa de Logos. Bendiciones. Dios lo rechaza. La nueva Radio Alabanza presenta el programa Logos con el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando y invitados. Una exposición bíblica En estos últimos tiempos. Escúchenos todos los lunes a las 7 de la tarde. Para más información, llame al hermano Noé Ramírez al teléfono 432-803-9006. 432-803-9006. También puede llamar al pastor Jesse Pando al teléfono 432-940-8398. 432-940-8398. Con ustedes, el hermano Noé Ramírez y el pastor Jesse Pando.